A mediados de marzo de este año, las autoridades sanitarias le pidieron a los mexicanos que tratáramos de permanecer en casa con el objetivo de contener los contagios por COVID-19. Sin embargo, han pasado más de 6 meses y los mexicanos, o la mayoría de ellos, seguimos en casa en un confinamiento que seguimos sin saber cuánto tiempo va a durar. Estamos en Salud y Farma, el doctor Eduardo Luna y María Fernanda Navarro, su servidora, para hablar justamente de qué consecuencias emocionales y físicas va a tener que muchos de nosotros permanezcamos todavía más tiempo en casa. Y digo mucho de nosotros porque la verdad los afortunados podemos trabajar desde casa, pero el doctor Eduardo Luna y muchísimas otras personas, trabajadores esenciales, están allá afuera en casa. Doctor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Pues el gusto es mío y justamente para hablar de un tema que me parece que se ha abordado poco. Hemos estado hablando del tema de qué va a pasar con el COVID, las vacunas, pues las consecuencias tal vez de que una persona se infecte de COVID, pero no hemos hablado de las consecuencias de permanecer tanto tiempo en casa, de esta poca movilidad e incluso de tener poca interacción social. Y me gustaría que empezáramos con esta primera acercamiento de qué es lo que tú has notado como doctor, las consecuencias emocionales de este confinamiento que ya va para más de 7 meses. Ok, mira, vamos a tener como distintos comportamientos de la persona. Primero tenemos la persona que tiende a ser muy social y demás, y que obviamente ahorita que está encerrada, que no hay convivencia, y a pesar de que hay esta cuestión de estar en una computadora, que las videollamadas, y eso no es lo mismo, ¿no? Realmente somos entes sociales y necesitamos socializar, otros más que otros, ¿no? Pero estas personas tienden a tener ansiedad todo el tiempo y es esta típica persona que va a estar encerrada en su casa que va a tender a comerse su ansiedad a algunos, ¿no? En empezar a comer de más y estas cuestiones obviamente va a hacer que suban de peso o empezarse a agarrar un poquito de estos vicios o malas costumbres que tenía antes de la pandemia, que puede ser como el alcohol. Ahorita los índices de alcoholismo están subiendo muchísimo, ¿no? Porque es muy fácil estar en tu casa y pues a lo mejor estoy trabajando y eso de, ay, pues voy a comer con una cervecita o voy a echarme una copita de vino en la noche. Entonces empieza a ser un hábito que no debería ser un hábito. Y tenemos el otro lado de las personas que tienden a ser más depresivas, que pues estas personas también van a tener esta cuestión de ansiedad, pero lo van a manifestar de otra forma, ¿no? Va a ser estas personas que quieren tener todo controlado y demás y que ahorita todo se les sale de control, que todo el tiempo van a estar preocupados, que van a empezar a tener alteraciones del sueño, que van a empezar a tener alteraciones alimentarias también. Y pues, te puedo poner el ejemplo de un paciente que vi hace algunos días que me decía que un familiar cercano a él se enfermó de COVID y desde que se enfermó no puede con la ansiedad y no puede dormir y todo el tiempo le está dando vueltas en la cabeza esta cuestión y pues al final ¿en qué desencadenó? Que le dio una colitis bastante severa, empezó con reflujo porque no comía bien y se desencadenó, toda esta cuestión psicológica se desencadenó en una enfermedad o en un trastorno totalmente fisiológico. Exacto, eso es lo interesante, es que siempre lo que tenemos en la cabeza siempre nos genera una factura física. Y también me gustaría justamente hacer a mi segunda pregunta, ¿qué es lo que tú has visto o qué es lo que han visto los médicos que se ha desencadenado físicamente, malestares físicos con este confinamiento? Mira, aquí lo podemos dividir en dos. Están primero las molestias osteomusculares, ¿no? Por la falta de movilidad, por la falta de ejercicio, o sea, como bien lo mencionaste, esta cuestión de a lo mejor caminar a un lugar para comer, regresar a tu zona de trabajo, ir a trabajar era actividad que nuestro cuerpo estaba acostumbrado y ahorita no, ¿no? Son recorridos muy cortitos, siguen comiendo de la misma forma, esto claro empieza a hacer que aumenten de peso, aparte si están sentados demasiado tiempo en una computadora porque están haciendo home office, esto va a empezar a tener consecuencias como dolor de espalda, dolor de rodillas y demás, y aparte si aumentan de peso, pues va a empeorar. También está la otra cuestión, la cuestión como más metabólica, si la quieres ver. Vamos a tener como igual, como dos panoramas, la persona que estaba en su peso y estaba bien y demás, y ahorita empezó a subir de peso por malos hábitos, porque empezó a abusar del alcohol, porque empezó a abusar de la comida y demás, o el paciente que ya estaba ahí
en la rayita, ¿no? A lo mejor que ya tenía un poco de sobrepeso, un poco de obesidad, no estaba enfermo de algo, y que este sedentarismo y este aumento de peso y esta mala alimentación puede desencadenar a lo mejor que si no era diabético, no era hipertenso, ahorita se desencadenan ese tipo de enfermedades, o sea, termina siendo el empujoncito que les faltaba. Justamente mucho de lo que hemos escuchado hablar a las autoridades sanitarias es que mucho de las complicaciones que se ha vivido en México, muchas de las muertes que tienen que ver con COVID, también tienen que ver con problemas justo como el que mencionas, doctor. Eh, Diabetes, hipertensión y todavía este confinamiento entonces puede generar que muchos pacientes que ya estaban en la línea caigan en este tipo de enfermedades. Así es, sí, totalmente, porque imagínate un paciente que tienes que a lo mejor siempre ha tenido sobrepeso, ¿no? Y que tiene antecedentes familiares de diabetes o de hipertensión, que desgraciadamente son enfermedades que al mexicano le dan mucho. Prácticamente todo el mundo tenemos un antecedente en la familia de algún diabético o algún hipertenso. Y que llevabas un estilo de vida hasta cierto punto saludable, ¿no? O lo más saludable posible, ahí te ibas manteniendo. Y este confinamiento ha causado precisamente que a lo mejor si no tomabas una vez a la semana o tomabas 2 veces al mes, a lo mejor ahorita estás tomando cada fin de semana. O que si no comías comida rápida tan seguido, pues ahorita los primeros 2 meses te aguantaste cocinando y al tercero ya te valió y empiezas a pedir comida rápida a domicilio y demás. Obviamente esto va a empezar a aumentar el peso y el aumento de peso va a terminar desencadenando ciertas enfermedades si estás muy predispuesto a eso, ¿no? Y como bien lo mencionas, termina empeorando la situación. Entonces, el COVID ha generado estas complicaciones y México ha tenido tantas muertes en parte también por su alto índice de obesidad, diabetes y hipertensión. ¿Por qué? Pues porque simplemente si un patógeno, que en este caso es el virus, es el coronavirus, entra a un cuerpo sano, probablemente vamos a tener una manifestación de la enfermedad no tan severa, ¿no? Que es típicos pacientes que a lo mejor les dan moco, les da a lo mejor dolor de garganta, fiebre, pasa 2, 3 días y ¡san! Se acabó. Pero si llega este virus precisamente a un paciente que ya tiene una enfermedad metabólica, en el cual su cuerpo ya está pasando por un periodo inflamatorio por su misma enfermedad metabólica, que su sistema inmune no está al 100% por la misma cuestión, pues vamos a tener un paciente que probablemente se va a complicar mucho más al paciente que está sano, ¿no? Entonces, en vez de ser una bolita de nieve y una serie de factores que van uno atrás de otro que terminan desencadenando en lo que ahorita estamos viviendo. Oye, doctor Eduardo Luna, es muy probable que después del COVID, incluso muchos espacios laborales adopten este esquema mixto de estar en oficina o en espacios laborales, pero también trabajar desde casa. Ya nos mencionaste justamente todas las consecuencias emocionales y físicas que puede generar este confinamiento, esta poca movilidad. ¿Qué recomiendas justamente ahora que vamos a tener esquemas más desde casa y que nos vamos a mover menos probablemente? Incluso para eventos sociales ya no hay un panorama en donde, ay, dentro de la próxima semana voy a tener una fiesta, voy a ir con unos amigos al bosque. Eso se está eliminando por el momento. ¿Qué nos recomiendas bajo este panorama que nos espera a los mexicanos de todavía tener pues actividades al aire libre, actividades de ir al trabajo muy limitadas? Mira, aquí vamos a tener como situaciones muy especiales, ¿no? Porque como bien lo mencionaste en un principio, no todos tenemos la misma situación. Digo, en mi caso, yo como médico realmente nunca he dejado de salir, ¿no? Sí salía y salgo con mis cuidados y demás, pero no he dejado de atender pacientes, porque simplemente hay pacientes que desgraciadamente no puedes dejar de ver por su misma situación de salud, ¿no? Y necesitan tener un seguimiento médico por cierto tiempo. Si van a salir y este tipo de cuestiones sociales, y más ahorita que se está reactivando mucho, cada vez veo que la gente se está reuniendo más, es tener cuidados. O sea, el simple hecho de tener un cubrebocas, tenemos que entender que hoy va a ser parte de nuestra vestimenta diaria, así como el ponerse un reloj, ponerse un saco, ponerse una camisa, pues van a tener que traer su cubrebocas, ¿no? Hace poco el director de la OMS dijo que el cubreboca realmente puede ser inclusive más efectivo que la vacuna y lo he demostrado, ¿no? Yo que he tenido
algunas situaciones en que he diagnosticado pacientes COVID aquí de frente a frente, pero si él trae su cubrebocas, yo traigo el mío y los dos traemos nuestra protección, es muy complicado que te contagies, ¿no? Entonces, nuestra mejor arma en este momento es el cubrebocas. Y para los que siguen en casa y están adoptando esta forma de trabajar en home office, aquí viene nuestro panorama, ¿no? Porque viene la cuestión ya más laboral, en la cual entramos a este ciclo vicioso en el que el jefe, como piensa que todo el tiempo están ahí atrás de la computadora y están en su casa, les pueden poner una junta a la hora que quieran, pueden hacer juntas fuera de horarios de trabajo. Entonces no se ha entendido esa dinámica. Yo creo que por lo menos aquí en México, que no estábamos tan acostumbrados a esta dinámica, estamos cayendo en quemar ahora sí que a los trabajadores, ¿no? Desde su casa, este famoso síndrome de burnout, que inclusive hoy en día se considera un trastorno psiquiátrico ya, porque cada vez es más común. Bueno, ahorita se está agravando esta situación. Creo que es una cuestión de irse adaptando, ¿no? Y creo que conforme vaya pasando el tiempo, porque esta pandemia desgraciadamente no va a desaparecer en 2 meses. O sea, si bien nos va, yo creo que nos queda mínimo otro añito de pandemia. Obviamente vamos a irnos adaptando a vivir con ella y poco a poco se van a reactivar muchas cosas. Pero sí, los que se queden en home office, yo creo que ahorita pues va a ser un proceso de adaptación, ¿no? Y va a tener que llegar un momento en que se tengan que respetar horarios laborales tal y como se hacía cuando iban a la oficina presencialmente y van a tener que llegar a este equilibrio para evitar este gasto psicológico, ¿no? Porque si no se hace simplemente estas repercusiones psicológicas que van a tener el trabajador en general que está en home office pueden ser bastante graves, ¿no? Y vamos a entrar en una cuestión de por sí que ya está complicada la cuestión laboral en México. Los que sí tienen trabajo van a estar en una cuestión de que ya no van a aguantar el trabajo, ya no van a ser productivos y ahí nos vamos a otro tipo de bolita de nieve, ¿no? Mucho más social, mucho más en lo económico y demás. Qué interesante lo que mencionas. Nunca me imaginé que tu respuesta estuviera relacionada con, para tener un equilibrio físico y emocional, para tener buena salud, es necesario poner límites en este tipo de, pues, cuestiones laborales que hemos tenido que adaptar durante este año. Este nuevo reto laboral que tenemos, es importante establecer un horario, establecer una organización y poner límites para no estar todo el día frente a la computadora, que finalmente, como mencionas, esto genera pues consecuencias físicas y emocionales para nuestra salud. Sí, totalmente. Digo, estos conceptos ya llevan muchos años existiendo. Cada vez está esta parte de la empresa saludable, de la empresa wellness, de las empresas socialmente responsables, ¿no? Que supone que son estas empresas que tienen que adaptar la parte sí laboral, pero tienen que tomar en cuenta que su trabajador tiene una vida, tiene una familia, tiene cosas que hacer y tenemos que hacer match, ¿no? Precisamente por eso están esos certificados y esto tiene que ver mucho con la salud, a final de cuentas, ¿no? Porque si tú tienes un trabajador sano, tanto psicológicamente como físicamente, en un trabajo donde puede llevar bien esta parte, pues también vas a tener un trabajador productivo, ¿no? Y ahorita yo creo que si ya venía bien fuerte esa corriente, ahorita va a estar todavía más, va a ser un reto adaptar eso, que a lo mejor antes se adaptaban en unas oficinas, ahorita adaptarlo a que todos estén en sus casas. Claro. Oye, por último, y me parece que esta pregunta es obvia, pero muy importante mencionarlo, el tema del ejercicio y la alimentación. Independientemente de que las personas que todavía están en confinamiento, hay que poner atención a estas dos cosas, ¿no? Porque ya no nos movemos tanto, estamos dentro de casa o en un departamento pequeño, pero también comer, porque a veces estamos haciendo el home office y ya, me como unas papitas y ahorita se me quita el hambre y sigo trabajando. ¿Qué nos dices respecto a esto? Claro, digo, aquí yo sí les recomiendo, si en algún momento pensaban ir con el nutriólogo, ahorita es el Ok. momento, porque todo lo que comemos va a ir de acuerdo a la actividad física que vayamos a tener. Y como ahorita ha bajado nuestra actividad física, obviamente hay que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Si tú sigues comiendo exactamente igual que como comías antes de que empezara la pandemia, que eras muy activo y demás, vas a subir de peso. Eso es un hecho, porque tu actividad física es mucho menor, ¿no? Acercarse un poco con profesionales para ajustar dieta, para a lo mejor buscar algún tipo de rutina de ejercicio que puedas hacer en casa, no quedarse mucho con los videos de YouTube de repente de algunos influencers y demás, porque también hoy tenemos esta ola de lesiones de personas que se ponen a hacer ejercicio en casa indiscriminadamente, ¿no? Sin que los guíe un profesional.
Entonces, como te digo, yo creo que es un proceso de adaptación y es acercarte a tu profesional de la salud, ¿no? Si a lo mejor alguna cuestión de nutrición, ya sean nutriólogos o médicos especializados en nutrición que les puedan ayudar, las cuestiones del ejercicio, fisioterapeutas especializados en ejercicio o algún entrenador que les pueda poner una rutina adecuadamente, o buscar contenido de calidad en Internet para que no terminen con una lesión al tratar de activarse. Exacto, qué interesante y qué bueno que mencionas eso, porque sí, justamente en esta, pues, confinamiento que hemos vivido, muchas personas hemos estado buscando alternativas para hacer ejercicio, toda vez que los gimnasios todavía resultan inseguros para ejercitarse, pero también salir a las calles, sobre todo en la Ciudad de México, no es muy seguro para seguir correr, para hacer alguna actividad, pero también es muy importante hacerlo con mucha responsabilidad, porque una lesión sin una supervisión, pues puede ser realmente, pues grave, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Luna, justamente por tener esta plática muy importante y necesaria. Y bueno, pues hay que seguir en contacto para, pues, en el futuro seguir hablando de las consecuencias de esta pandemia que nos vino a cambiar la vida y que tenemos que adaptarnos, porque como bien mencionas, mucho se habla de la vacuna que podría ser la solución para que concluya o para que se controle la pandemia, pero todavía lo vemos pues a un largo plazo. Todavía no vemos que sea algo muy claro en este momento. Así es, digo, ahorita yo creo que estamos en una época totalmente de adaptación y creo que también tenemos que tener muy en claro que si nos queremos adaptar, antes tenemos que prevenir con el uso de cubrebocas y con las medidas que se dicen en todas partes, ¿no? No es secreto para nadie lo que tenemos que hacer, simplemente lo tenemos que seguir. Perfecto. Pues muchísimas gracias y a ustedes, por favor, sigan muy pendientes de los contenidos que tenemos en Salud y Farma, siempre interesantes y pensando siempre pues en poder difundir toda la información necesaria para que ustedes estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.